El día de hoy veremos el tema simetría. La simetría es una transformación geométrica que refleja cada punto de una figura en otro punto llamado imagen, sin cambiar su tamaño ni su forma, como en estos ejemplos, donde el espejo es el eje de simetría que refleja las formas y figuras. Existen dos tipos de simetría: la axial, que se realiza mediante un eje de simetría, y la central, que se realiza mediante un centro de simetría. Primero veamos lo que es un eje de simetría. Es una línea recta que divide en dos partes iguales y simétricas a una figura. A estas figuras geométricas les voy a trazar su eje de simetría. Esta recta divide a las figuras en dos partes iguales y simétricas, es decir, una mitad es reflejo de la otra. Las figuras simétricas las podemos doblar por su eje de simetría para notar que ambas partes son iguales. Algunas figuras tienen más de un eje de simetría, como el cuadrado, que tiene 1, 2, 3 y 4 ejes de simetría, o el triángulo equilátero, que tiene 3 ejes de simetría, o el octágono, que tiene 8 ejes de simetría. Los polígonos regulares tienen el mismo número de ejes de simetría que de lados. La simetría axial es una transformación geométrica que se realiza mediante un eje de simetría, sin que cambie el tamaño ni la forma de la figura. Sus propiedades son: se conserva el tamaño de los segmentos, se conserva la magnitud de los ángulos, los puntos simétricos se encuentran a la misma distancia del eje de simetría, la recta que une cada punto con su imagen es perpendicular al eje de simetría. No olvides que perpendicular significa que las líneas forman un ángulo de 90 grados. En la simetría axial necesitamos un eje de simetría para obtener la figura simétrica. El eje de simetría nos va a servir para obtener la imagen de cada punto o vértice de nuestro polígono. Aquí estaría el punto B', el punto A', el punto C' y el punto D'. Observa que la figura simétrica conserva su tamaño y forma, ya que no cambia el tamaño de los segmentos ni la magnitud de sus ángulos. La distancia que hay de nuestros puntos o vértices de nuestra figura hacia el eje de simetría debe ser igual que del eje de simetría a los puntos de nuestra figura simétrica o imagen, cumpliéndose que los puntos simétricos se encuentran a la misma distancia del eje de simetría. La última propiedad es que las rectas que unen cada punto con su imagen sean perpendiculares al eje de simetría, es decir, formen un ángulo de 90 grados. Para que una figura sea simétrica, se deben de cumplir estas 4 propiedades. Veamos cómo trazar la simetría axial. Voy a colocar mi escuadra de la siguiente forma, para trazar líneas perpendiculares a mi eje de simetría, es decir, que formen un ángulo de 90 grados con el eje de simetría. Trazo una línea de mi vértice A hacia el eje de simetría, de mi punto B hacia el eje de simetría, de mi punto C hacia el eje de simetría y por último de mi punto D hacia el eje de simetría. Con mi regla voy a medir la distancia que hay de mi vértice hacia el eje de simetría, en este caso 6.1. Lo mismo voy a hacer con los otros vértices. Y nuevamente, con apoyo de mi escuadra, voy a prolongar mi línea la misma dimensión que hay del punto A hacia mi eje de simetría, 6.1. A esa distancia se localizaría el punto A'. Voy a hacer lo mismo con el punto B. Lo voy a prolongar 3 centímetros. Ahí se localizaría el punto B'. Ahora voy a prolongar la línea que va de C al eje de simetría. Igualmente 3 centímetros. A esa distancia se localiza el punto C'. Y por último voy a prolongar la misma dimensión de la línea que va del punto D al eje de simetría,
6.1 centímetros. Para localizar al punto D'. Para obtener la figura simétrica bastará con unir los puntos A', B', C' y D' con apoyo de mi escuadra o regla. De esta forma habremos terminado el trazo de nuestra figura simétrica. La simetría central es una transformación geométrica que se obtiene mediante un centro de simetría, sin cambiar el tamaño ni forma de la figura. Sus propiedades son: se conserva el tamaño de los segmentos, se conserva la magnitud de los ángulos, los puntos simétricos se encuentran a la misma distancia del centro de simetría y alineados por una recta que pasa por dicho centro. Para poder realizar la figura simétrica de nuestro polígono, necesitamos un centro de simetría o punto, a través del cual obtendremos la figura simétrica o reflejo. El centro de simetría nos va a servir para obtener las imágenes de nuestros puntos o vértices de nuestra figura. Aquí estaría el punto A', el punto B' y el punto C'. Observa que la figura no cambió su tamaño ni su forma y conserva la dimensión de sus segmentos y de sus ángulos. La distancia que hay de los puntos o vértices de nuestra figura hacia el centro de simetría debe ser igual a la distancia que hay del centro de simetría hacia los puntos o imágenes de nuestra figura simétrica, cumpliéndose la tercera propiedad, que nos dice que los puntos simétricos están a la misma distancia del centro de simetría y alineados por una recta que pasa por el centro de simetría. Para que una figura sea simétrica, se deben de cumplir estas tres propiedades. Ahora veamos la simetría central. Para ello nos piden trazar la figura simétrica del polígono ABCD mediante el punto de simetría O. Con apoyo de mi escuadra voy a unir el vértice A con mi centro de simetría y voy a prolongar esta línea la misma distancia que hay del punto A hacia mi centro de simetría. En este caso hay 6.8 centímetros. Voy a prolongarla igualmente 6.8 centímetros. Ahí se ubicaría mi punto A'. Ahora voy a unir mi vértice B con mi centro de simetría. Y lo voy a prolongar la misma distancia que hay del vértice B al centro de simetría, 1, 2, 3 centímetros. Ahí se encontraría mi punto B'. Ahora voy a unir mi vértice C con mi centro de simetría. Y voy a prolongar la línea la misma distancia que hay del centro de simetría al vértice. En este caso, 1, 2, 3.6. Ahí se encontraría el punto C'. Por último, voy a unir el vértice D con mi centro de simetría. Y voy a prolongar mi línea la misma distancia que hay del centro de simetría a dicho vértice. En este caso, 6.4. Ahí se encontraría el punto D'. Con apoyo de mi escuadra voy a unir los puntos A', B', C' y D'. Y de esta forma habremos terminado el trazo de nuestra figura simétrica cumpliendo las propiedades de la simetría axial. La simetría la podemos observar en la naturaleza, por ejemplo, en los reflejos que se obtienen mediante el agua o en algunos insectos, en cosas hechas por el hombre como en la arquitectura, donde se considera algo estético, en logotipos como este ejemplo, donde a partir de este trazo
y mediante un eje de simetría podemos completar el logotipo. O como en este otro ejemplo, donde partiendo de este trazo y de un eje de simetría, obtenemos el logotipo completo. Hay logotipos que combinan simetría y traslación, como estos ejemplos, donde a partir de una tipografía o letra se obtuvo su simétrico o reflejo y posteriormente se hizo una traslación. En este otro ejemplo podemos observar lo mismo. A partir de este polígono se obtuvo su figura simétrica y posteriormente se realizó una traslación. Con esto damos por terminado esta clase.